Década de 1990. En los barrios, los refrigeradores se desconectan porque no hay corriente. Las guaguas se detienen por falta de combustible. Las madres hierven agua con cáscaras de plátano para engañar al hambre. En la televisión estatal, un joven de rostro sereno y voz contenida aparece junto a Fidel Castro. Habla con precisión, sin gestos grandilocuentes, sin la retórica de los viejos barbudos. Su nombre es Carlos Laje Dávila, y desde entonces comienza a ser conocido como el cerebro del periodo especial. No viene de la Sierra Maestra. No empuñó un fusil en la revolución. Es médico. Un hombre formado en aulas, no en trincheras. Pero el destino quiso que fuera él, y no un guerrillero, quien tuviera que mantener viva la revolución cuando el mundo que la sostenía se derrumbó. Tras la caída del bloque soviético, Cuba perdió el 80% de su comercio exterior. La isla quedó aislada, con sus barcos anclados, sus fábricas paradas y su esperanza tambaleando. Fidel necesitaba a un hombre nuevo. No un combatiente, sino un gestor. Y allí apareció Laje, un tecnócrata con rostro amable, pero con una tarea casi imposible: mantener a Cuba en pie sin traicionar la esencia del sistema. En este episodio de La Memoria Roja, viajaremos a través de su historia. Su ascenso silencioso, su papel decisivo durante el colapso económico, su relación de confianza con Fidel Castro, las tensiones ocultas durante la transición de poder hacia Raúl, el enigma de la llamada Operación Medusa y la misteriosa caída que lo borró del mapa político cubano. Una historia de poder, lealtad, traición y silencio. Porque detrás del rostro tranquilo de Carlos Laje se esconde una de las intrigas más profundas del poder cubano contemporáneo. Y antes de comenzar, si te apasiona la historia, los silencios del poder y las huellas que dejaron quienes creyeron cambiar el mundo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no buscamos héroes ni culpables. Solo los hechos. Solo la verdad que aún respira entre los archivos y los recuerdos. Carlos Laje nació en Santiago de Cuba, en una familia trabajadora. Su historia no comienza en la clandestinidad, ni entre disparos en las montañas, sino entre libros de medicina, batas blancas y la convicción de servir a la revolución desde otro campo, la ciencia. De joven, destacó por su disciplina. Era serio, metódico, de voz pausada. Su vocación no era el discurso, sino la organización. Fue dirigente estudiantil en la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y más tarde en la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC. Rápidamente, el partido vio en él algo distinto, un perfil ideal para los nuevos tiempos. No era un militar ni un ideólogo. Era un gestor revolucionario, un producto del sistema que buscaba, con eficiencia, mantener la utopía en marcha. En 1976 ingresó oficialmente al Partido Comunista. Pronto fue escalando posiciones, primero en el Comité Central, luego como miembro suplente del Buró Político. En los años 80, mientras el mundo socialista empezaba a crujir bajo las tensiones de la Guerra Fría, Laje se convirtió en una figura de confianza dentro de los círculos económicos de La Habana. Su papel comenzó a destacar cuando fue designado secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y más tarde vicepresidente del Consejo de Estado. No era una figura carismática, pero sí un estratega. En un gobierno donde las decisiones dependían de Fidel, Laje logró algo difícil: influir sin brillar demasiado. Durante el periodo especial, su voz se convirtió en una de las más escuchadas dentro del Consejo de Ministros. Fue él quien, junto a un reducido grupo de economistas y planificadores, diseñó medidas para evitar el colapso total. Apertura parcial al turismo internacional. Autorización de remesas. Creación de mercados agrícolas locales. Legalización del dólar en ciertas transacciones. Impulso de las inversiones extranjeras controladas. A los ojos del pueblo, Carlos Laje no era un reformista. Era un salvavidas. En medio del hambre, las colas y los apagones, su imagen comenzó a percibirse como la de un hombre práctico, más enfocado en resolver que en repetir consignas. La prensa internacional empezó a prestarle atención. Revistas europeas lo describían como la mente detrás de la supervivencia cubana.
Algunos lo veían incluso como el posible sucesor natural de Fidel, el hombre capaz de mantener el modelo con pragmatismo y sin ruptura. En esos años, Cuba vivía una paradoja. Sobrevivía gracias a medidas que, en otro contexto, habrían sido impensables dentro de la ortodoxia revolucionaria. Carlos Laje fue el rostro de esa contradicción. La revolución le debía la estabilidad, pero también empezaba a temer lo que representaba, porque su ascenso trajo consigo una pregunta incómoda dentro del poder. ¿Hasta dónde podría llegar un hombre que no debía ser protagonista, pero que había aprendido a sostener el sistema desde dentro? A comienzos de los años 2000, Fidel Castro seguía siendo la figura central del Estado cubano. Su voz dominaba los noticieros, los discursos, los titulares. Pero su salud comenzaba a mostrar signos de desgaste. En las sombras del poder, se tejían nuevas dinámicas. Raúl Castro, discreto y pragmático, observaba con cautela el ascenso de figuras jóvenes que, sin haber combatido en la Sierra Maestra, habían ganado protagonismo en el aparato estatal. Entre ellos, Carlos Laje y Felipe Pérez Roque eran los más visibles. Ambos representaban una generación diferente, formados dentro del sistema, leales al partido, pero con una mirada más técnica y menos épica. Fidel confiaba en ellos. Raúl los toleraba. En cada consejo de ministros, Laje se mostraba sereno, meticuloso, convincente. Hablaba de estadísticas, de eficiencia, de productividad. Palabras que, para algunos dirigentes históricos, sonaban casi extranjeras dentro del léxico revolucionario. Cuando Fidel enfermó en 2006 y delegó temporalmente el poder, muchos ojos, dentro y fuera de Cuba, miraron hacia Carlos Laje. Fue él quien anunció, en cadena nacional, la decisión del líder. Su tono fue sobrio, su lenguaje institucional. Parecía el anuncio de un hombre preparado para la sucesión. Durante esos meses de incertidumbre, Laje y Pérez Roque se convirtieron en los rostros visibles del gobierno. La prensa extranjera los retrató como los herederos naturales del castrismo. Sin embargo, la revolución nunca había perdonado el brillo. Detrás de los muros del Consejo de Estado, comenzó a sentirse el peso de una vieja sospecha. ¿Demasiado poder para alguien que no es de la sierra? ¿Demasiada visibilidad para un hombre que solo debía administrar, no dirigir? A medida que Fidel desaparecía de la escena pública, Raúl Castro consolidaba su propio equipo. La nueva etapa del poder cubano exigía lealtad absoluta, pero también una línea clara. Ningún dirigente debía opacar al apellido Castro. En ese contexto, Carlos Laje pasó de ser el hombre del futuro a ser percibido como un riesgo para el presente. Su papel se redujo. Su voz fue desapareciendo lentamente de los medios oficiales. Hasta que, un día, el rumor tomó forma. Se hablaba de reuniones grabadas, de conversaciones filtradas, de comentarios imprudentes en círculos internos. La maquinaria del poder, silenciosa pero implacable, comenzaba a moverse. 2009. La televisión cubana emite un comunicado oficial del Consejo de Estado. En pocas líneas, se informa la destitución de Carlos Laje Dávila y Felipe Pérez Roque de todos sus cargos. No hay juicio. No hay explicaciones detalladas. Solo una frase, atribuida a Fidel Castro, difundida en reflexiones del comandante. El enemigo interno, disfrazado de revolucionario, puede hacer más daño que el enemigo declarado. Las palabras cayeron como un eco gélido en todo el país. Detrás del anuncio, se mencionaba un operativo interno, la Operación Medusa, nombre extraoficial con el que se identificó la investigación que habría destapado una trama de espionaje interno, grabaciones secretas y supuestos comentarios despectivos hacia la dirección histórica del país. Según informes posteriores, el Ministerio del Interior habría recolectado audios y videos de reuniones privadas donde varios dirigentes, entre ellos Laje y Pérez Roque, criticaban discretamente a figuras del alto mando. La información, se dice, llegó a Fidel y Raúl a través del G2, el servicio de inteligencia cubano. Para muchos dentro del aparato, fue un golpe quirúrgico. Una purga limpia, sin sangre,
pero devastadora. Carlos Laje, el rostro del pragmatismo, el médico que había salvado a la revolución del colapso económico, fue borrado del mapa político en cuestión de horas. Perdió todos sus cargos, su residencia oficial, sus escoltas, su espacio en la prensa. En cuestión de días, pasó de representar la nueva esperanza del socialismo cubano a convertirse en un nombre prohibido. La noticia recorrió el mundo. Los medios internacionales hablaron de una lucha interna por el poder. Algunos diplomáticos lo describieron como una purga silenciosa. En Cuba, la reacción fue de incredulidad. Muchos lo habían admirado por su sobriedad, su austeridad, su visión reformista. Pero en un sistema donde la lealtad se mide en obediencia absoluta, bastó una sospecha para derrumbar una carrera de décadas. Detrás del comunicado oficial se escondía algo más profundo. La revolución, una vez más, se purificaba a sí misma. Los nuevos hombres habían sido reemplazados por los viejos guardianes. En silencio, sin pronunciar palabra, Carlos Laje desapareció de la vida pública. Nadie lo volvió a ver. Nadie lo volvió a mencionar. Hasta que, 12 años después, su rostro reapareció. Abril de 2021. En redes sociales comienzan a circular unas fotografías tomadas en La Habana. En ellas se ve a un hombre con el cabello blanco, delgado, caminando por una calle cualquiera. Lleva puesta una camisa sencilla, sin escoltas, sin prensa, sin símbolos del poder que alguna vez tuvo. Ese hombre es Carlos Laje Dávila. 12 años después de su caída, la imagen de quien fue considerado uno de los pilares del gobierno cubano vuelve a aparecer. La foto se hace viral. No por la espectacularidad del momento, sino por lo que representa. El retorno al mundo visible de alguien que había desaparecido sin dejar huella. Algunos medios internacionales lo describen como la sombra de un pasado que el poder intentó borrar. Otros lo presentan como el símbolo del desencanto político cubano. En Cuba, las reacciones fueron silenciosas. Ningún medio estatal comentó la noticia. Ningún funcionario hizo alusión a su nombre. Pero entre la gente común, la aparición despertó una mezcla de nostalgia y respeto. Muchos lo recordaban como el hombre que intentó sostener el país durante los años más duros del hambre y el apagón. Otros lo veían como un ejemplo de lo que ocurre cuando la lealtad, en la revolución, deja de ser suficiente. No volvió a ocupar ningún cargo. No dio entrevistas. No escribió memorias. Se limitó a volver a vivir en Cuba. Sin cámaras. Sin discursos. Sin venganza. Algunos de sus allegados aseguran que nunca renegó de la revolución. Pero tampoco volvió a defenderla. Vivió, dicen, con la serenidad de quien comprendió que el poder no siempre se pierde. A veces, solo se apaga. La reaparición de Carlos Laje fue breve. Pero bastó para reabrir una herida, la de los que alguna vez creyeron que él podría haber sido el punto medio entre la rigidez del sistema y las reformas necesarias para mantenerlo vivo. Hoy, cuando se habla de la historia reciente de Cuba, el nombre de Carlos Laje aparece como un susurro entre los analistas y los libros. Fue, al mismo tiempo, un símbolo de esperanza y una advertencia sobre los límites del poder dentro del propio poder. Representó la posibilidad de un socialismo pragmático, más humano, más consciente de la economía real, pero su destino confirmó una lección que ha acompañado a todos los procesos revolucionarios del siglo XX. Que las revoluciones no temen al enemigo externo, sino al reformista interno. Carlos Laje fue eso. El reformista interno. El hombre que entendió que, para que el sueño sobreviviera, debía aprender a adaptarse. Pero en Cuba, la lealtad siempre tuvo un precio más alto que la razón. Su caída no fue solo el final de una carrera política. Fue el fin de una etapa en la que todavía parecía posible una revolución que cambiara sin derrumbarse. Cuando su imagen volvió a circular en 2021, muchos jóvenes cubanos lo vieron por primera vez. No sabían que aquel hombre fue, alguna vez, la mente que diseñó la supervivencia del país en los años más oscuros.
Y tal vez eso resume la paradoja de su vida. Que su mayor logro, mantener a Cuba viva cuando parecía imposible, fue también su condena. Hoy, su historia no aparece en los manuales. No hay bustos, ni plazas, ni homenajes. Pero en los silencios de los que vivieron aquellos años, su nombre sigue apareciendo. Y en cada cubano que recuerda el hambre, los apagones y las resistencias, resuena la huella de aquel médico que quiso curar a un país entero. Carlos Laje no fue un mártir, ni un traidor. Fue un hombre que creyó poder salvar lo que otros solo querían conservar. ¿Y tú? ¿Qué crees que representó realmente su caída? ¿Fue el fin de una generación o el castigo inevitable para quien intentó cambiar demasiado, dentro de un sistema que no admite cambios? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesan las historias que las revoluciones prefieren olvidar, suscríbete a La Memoria Roja, porque solo recordando se puede entender lo que sigue.